Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a retomar el podcast de que esto, que el otro, salud. Y este va a ser el episodio 1 de la tercera temporada, que trae un enfoque mucho más fresco. Y hoy nos va a acompañar o nos acompaña la doctora Guadalupe Jiménez Carvajal. Ella es cardiólogo pediatra, amiga de muchos años, que además, si se van a la primera temporada, con ella grabamos el episodio 22. Eh, y hoy me gustaría platicar con Lupita, que por cierto, actualmente es vicepresidente de la AMEC, Asociación Mexicana de Cardiopatías Congénitas, ¿correcto? Especialistas en cardiopatías. Especialistas en cardiopatías congénitas. Y la verdad es que es una experta en lo que hace. Me da mucho gusto que estés aquí, Lupita, bienvenida. Muchas Muchísimas gracias, gracias. porque además madrugamos para venir aquí, madrugamos en fin de semana para estar aquí y grabar el podcast, pero es lo que nos da el tiempo, ¿no? Oye, Lupita, me gustaría antes de entrar con el tema, que el tema va muy enfocado hoy en que los papás conozcan de qué se trata un problema de corazón en los niños, ¿no? Pero me gustaría recapitular un poco y explicar de manera breve qué diferencias tiene el corazón de los niños, sobre todo los recién nacidos, contra el corazón de un adulto, porque no son iguales, ¿no? Muchas gracias, doctor Eduardo. Encantadísima de estar aquí, 22 años para ser exactos. Entonces, bueno, ya, una larga data. Em, Encantada y como el meme de las Barbies, ¿no? Estamos juntas en esto. Encantadísima. Eh, Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para mí es muy importante que los papás sepan que hay cardiólogos pediatras, que los niños sí se enferman del corazón, que nacen con problemas cardíacos y que estamos para detectarlos oportunamente y para tratarlos y llevar a estos niños a una vida lo más sana posible a lo largo de la existencia. ¿Cuáles son las diferencias especialmente al nacimiento? Cuando los bebés son fetos, hay algunas estructuras que deben de estar abiertas, deben de estar permeables para que el feto viva, porque de lo contrario no sería compatible con la vida, ¿no? Morirían inclusive dentro del útero. Algunas partes del corazón que deben permitir eh, flujos de sangre, vamos a decirlo así, o dinámicas que no tenemos en los adultos, Es ¿correcto? correcto, es correcto. Voy a mencionar 2 de ellas. Una de ellas es el foramen oval permeable, que es una estructura, es una abertura en la pared que divide una aurícula y la otra. O sea, un lado y el otro, en la parte de arriba En la del parte de corazón. arriba del corazón. El corazón, yo les comento a los papás de mis pacientes, es como una casa, ¿no? Tiene 2 cuartos arriba, las aurículas, 2 abajo, los ventrículos, tiene, vasos que entran al corazón, que son las venas, y vasos que salen del corazón, que son las arterias. Pero además, dentro de las paredes tienen un sistema eléctrico, que, son células especializadas que ayudan a que el corazón se contraiga en tiempo y forma, ¿no? Entonces, hablando del foramen oval, justamente es una abertura en la pared que divide una aurícula y la otra, y permite el paso de sangre en los fetos de un lado al otro para aportar cierto porcentaje de sangre y que el feto pueda cumplir sus funciones. Lo mismo que un vaso que se llama, conducto arterioso, es permeable en los fetos, así se llama, y en los recién nacidos hasta los 28 días es un conducto arterioso permeable. Es un vaso que conecta la aorta, que es una arteria grande que sale del corazón y lleva sangre, oxigenada a todo el cuerpo, afuera del útero, y, con la arteria pulmonar, que es una arteria grande que sale del ventrículo derecho y lleva sangre a oxigenarse a los pulmones afuera del útero, insisto, en el útero esa fisiología todavía no se lleva a cabo. Entonces, dentro de, el útero, en los fetos, esas estructuras deben estar abiertas, si no, no es compatible con la vida, insisto. Cuando los niños nacen, después de determinado tiempo, esas estructuras se van cerrando, se van ocluyendo. Si permanecen abiertas, especialmente el conducto arterioso y a determinadas dimensiones, puede llevar al bebé
inclusive a lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca congestiva. A ver, para recapitularlo, el foramen oval es una ventana entre los 2 cuartos de arriba, Correcto. ¿de acuerdo? Y el conducto arterioso Es sería una tubería. un vaso, un vaso exactamente que conecta 2 tubos más grandes, que son la arteria aorta y la arteria pulmonar, y también en el feto ayuda a que cierto porcentaje de sangre pase del vaso pulmonar a la aorta para también proporcionar, porcentaje de Intercambio de. sangre, básicamente por cierto porcentaje de sangre igual para cubrir las necesidades metabólicas del feto. Oye, y vamos al momento del nacimiento. Nace el bebé, ¿no? Puede ser por parto o por cesárea. Nace el bebé, ¿y qué les pasa a la ventana y a la ventana, al foramen oval y al conducto arterioso? Porque decías ahora, y ese punto es muy importante para entrar en la plática. El conducto arterioso puede estar permeable, puede persistir en los bebés hasta los 28 días de nacido. Si nosotros consideramos que hay, 2 cierres, ¿no? Así lo llamamos del conducto arterioso, el cierre fisiológico y el cierre anatómico. El cierre fisiológico más o menos se considera a los 7 días de vida, y el cierre anatómico aproximadamente a los 21 días de vida. Después de los 28 días, ojo, por definición, un recién nacido es hasta el día 28. Recién nacidos, término hasta el día 28, ¿no? Entonces, después de ese tiempo, si el conducto sigue abierto, entonces se llama conducto arterioso persistente. A ver, y aquí creo que hay 3 factores que vienen a la plática de manera muy interesante. El primero es, ¿haces una diferencia entre el recién nacido de término y el recién nacido no de término? Digo, a lo mejor no lo notaron, pero está ahí. Y esa diferencia es, el recién nacido de término es el que nace a las 38, 40 semanas, 42 semanas, ¿no? A partir de las 37. Entre las 37 y 37 semanas. 41 semanas es un recién nacido de término. Yo tengo ahí mis ideas, pero claro, la medicina dice que a partir de las 37 semanas. No, Por no lo voy a definición. cuestionar, claro. Sí. Este, que yo no comparto tanto la idea, muchas veces, de los obstetras, de algunos obstetras, no de todos, de decir, no, semana 36, cesárea, ¿no? Yo no la comparto, pero ya no soy obstetra, mi opinión en ese punto no es relevante. Bueno, eh, 37 semanas. Nace un bebé de 37 semanas en adelante. ¿Hay diferencia para estos fines cardiovasculares que nazca por parto o por cesárea? Hay diferencia un poco en el retardo, por llamarlo de alguna manera. Son términos algo complejos, ¿no? De la caída de las resistencias vasculares pulmonares y la elevación de las resistencias vasculares sistémicas. Son términos un poco físicos, hidráulicos, pero a grandes rasgos, la presión de los pulmones, tendría que disminuir, a diferencia de la presión sistémica que tendría que incrementar. Esta diferencia de presiones es justamente lo que hace que aumenten las presiones en las cavidades izquierdas del corazón, aurículas, ahorita vamos a hablar de las aurículas, y disminuya en las cavidades derechas, aurícula, derecha versus aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la presión en la aurícula izquierda, el foramen oval, la ventana de la cual habíamos hablado, por sus características anatómicas, se adosan. Son 2 hojas que se adosan. Aumenta la presión del lado izquierdo, se adosan y a lo largo de los días se cerraría, ¿no? Entonces, sí influye. Esto sí es, en tu opinión, ¿eh? ¿Qué es mejor, parto o cesárea? Esto es hipotéticamente irrelevante porque Correcto. la decisión de parto o cesárea tiene que ser por el obstetra en función de las condiciones de evolución que lleva el embarazo, Claro, ¿correcto? o sea, el binomio. Realmente Claro, eso lo va a dictar el binomio, el bienestar del binomio mamá-bebé, bebé, de ¿no? acuerdo. Totalmente. Pero sabemos, sobre todo en México, que es común que haya cesáreas selectivas, Sí, que la mamá o el bebé, digo el bebé no, la mamá o el doctor digan, prefiero que sea cesárea. así es, así es.
en un origen, antes de que nacieran mis hijos, yo era fan de ese concepto. Después reconozco que no, me parece maravilloso claro, porque no parí yo, pero este, me parece maravilloso el concepto del parto, ¿no? Pero si fuera la perspectiva de cardiología en una cesárea electiva, ¿qué es mejor, parto o cesárea? Dependiendo de la situación, insistimos, lo más fisiológico, lógicamente, es el parto. Sin embargo, va a haber condiciones en las cuales la cesárea es la que va a ayudar a llevar a mejor puerto al bebé y a la mamá. Entonces, sí depende completamente de la Este situación. punto que dices, Lupita, me parece, doctora Guadalupe, me parece importantísimo porque no hay una decisión absoluta. No hay, es decir, la única respuesta correcta en medicina y en seguros, para los que me conocen o nos han seguido, es depende. Y Ujú. entonces, aquí viene una pregunta que me parece también muy importante. ¿Se puede evaluar, yo conozco la respuesta, pero ¿se puede evaluar el corazón del bebé antes de que nazca y cómo? Excelente, excelente pregunta, y es algo que, la población, todos lo deberíamos de saber. Sí, sí se puede evaluar completamente. Hay un protocolo que se llama tamiz, eh, cardíaco fetal, prenatal, se realiza en la etapa prenatal. ¿Cuál es, el rango mejor para realizar ese tamiz cardíaco prenatal o fetal? Entre las 18 y las 22, 24 semanas de gestación. ¿Por qué a esa edad gestacional? A partir de las 18 ya se pueden identificar mejor las estructuras en un ultrasonido estructural ya más dirigido, pero además nos da rango para planear lo que vendrá con ese producto. En México no es, eh, por ideologías también vista la interrupción del embarazo ante ciertas, eh, malformaciones que no van a prosperar después de que el producto nazca. Sin embargo, en Europa, sí es una práctica común, y más o menos en ese rango es el rango ideal para la interrupción del embarazo. Entiendo, y la verdad es que Mm, me encanta porque me parece un tema súper disruptivo, sí, súper álgido. Y lo dices muy bien, en México por ideología o por credos, no se decide la interrupción del embarazo, lo cual es respetable. O sea, esa parte no la voy no la voy a opinar, pues. Pero lo que acabas de decir es que se pueden detectar ciertas alteraciones en ese periodo o a partir de sí, ese periodo en los que ya sabes que cuando el bebé nazca no va a sobrevivir. correcto, en algunas situaciones. El ideal, justamente, es que las cardiopatías congénitas críticas, bueno, todas, ¿no? Pero en especial las cardiopatías congénitas críticas se detecten de forma prenatal. ¿Por qué es el ideal? Yo decía entre las 18 y 22 a 24 semanas, dependiendo de la referencia consultada, pero es el rango, porque si nosotros detectamos alguna patología desde esa etapa, nosotros tenemos ya mucho más rango para seguir la evolución de ese producto a lo largo del embarazo, pero además hay algo importantísimo. Se informa a todo el equipo médico, obviamente a los padres, a la familia, de lo que vamos a esperar al nacimiento, y entonces hay un rango importantísimo de planeación por parte de los padres, por parte del equipo médico, de dónde, cuándo, cómo van a hacer ese producto. Y entonces se detecta en los primeros minutos de vida, si teníamos un diagnóstico de una malformación crítica desde inútero, la indicación es, se lleva a lo más que se pueda, de término ese bebé. No es lo ideal que nazca antes del término, lo ideal es que nazca de término, por la madurez precisamente de todos los órganos y sistemas de ese producto. El Entonces, producto es el bebé. el bebé, por supuesto, nace de término, que es lo ideal, a menos que por alguna situación eso no se logre, lo ideal es que se lleve al término.
pero ya en ese momento se planeó en qué hospital van a ser, ya se contactó a todo el equipo médico, tanto de obstetras, medicina materno-fetal, anestesiología, cardiólogos pediatras, neonatólogos, cirujanos cardiovasculares, especialistas en cardiopatías congénitas, para que ese niño, en el momento en el que nazca, tenga una revisión ecocardiográfica, o sea, cardiovascular, especializada, inmediata. Se corrobora el diagnóstico fetal y entonces ahí ya con una planeación previa y si se corrobora ese diagnóstico fetal, entonces inmediatamente nos vamos por el camino que ya habíamos trazado o podemos modificar ese camino que ya habíamos trazado, pero todo el equipo y muy importante, toda la familia está enterada de los pasos a seguir de forma inmediata. Entre más temprano se detecte y se trate una cardiopatía congénita crítica, tenemos un mejor pronóstico para ese bebé. Esto que acaba, este paréntesis que acaba de hacer la doctora Lupita me parece muy importante porque todo este nivel, muy alto nivel, muchas gracias Doc, por siempre aportarnos así, eh, tiene una sola finalidad en todos los médicos en términos generales, Ujú. que es buscar el bienestar de los pacientes. En este caso es el bienestar del bebé, pero el bienestar del bebé, del individuo que estamos atendiendo, redunda en el bienestar de toda la familia, Así ¿no? es, así es. Este, todas las personas que son papás saben que el hecho de que un hijo esté bien es valiosísimo, ¿no? Seguramente sin importar la edad, pero aquí estamos hablando de bebés, que además Mm. es un momento todavía mucho más delicado. Oye, y esto sí no lo tengo tan claro, esto que te voy a preguntar. Hoy en día hay cirujanos que resuelven malformaciones, sobre todo abdominales, ¿no? Eh, in útero. Es Sí. decir, que durante el embarazo pueden entrar a operar, ¿no? Bajo técnicas muy precisas, maravillosas, impresionantes, que me encantan. Pero, ¿eso se puede hacer en corazón? Sí, Yo pensaba que no, pero ¿sí se puede? sí, sí se Guau. puede. En México se han hecho pocos procedimientos. ¿Cuál es el más común que se realiza? Es uno que se llama, plastía de válvula aórtica. ¿Qué pasa aquí? Justo esta es la importancia de la detección temprana, desde la etapa fetal, de las, cardiopatías congénitas. Cuando entre esas 18 y 24 semanas de vida de un ultrasonido estructural, el obstetra detecta que hay alguna alteración, me voy por pasos, que hay alguna alteración en el corazón del bebé, el siguiente paso es evaluación por medicina materno-fetal. Los médicos maternos fetales, que es una subespecialidad, de la obstetricia, evalúan a fondo esa situación y si efectivamente ven alteraciones, entonces el siguiente paso es un ecocardiograma fetal, pero ya por un cardiólogo pediatra, ecocardiografista, que se dedique a, ecocardiogramas fetales, que haga también ecocardiogramas fetales. El cardiólogo fetal ya dijo, hay una estenosis aórtica. ¿Qué es una estenosis aórtica? La estenosis aórtica es la estrechez de la válvula aórtica, que es aquella que conecta, por llamarlo de alguna manera, el ventrículo izquierdo con la aorta, que es el vaso más grande que sale del cuerpo, la arteria más grande que sale del cuerpo. Cuando hay una estrechez de esa válvula, lo que ocurre es que el ventrículo izquierdo está luchando contra una muy alta presión. Entonces, sí se pueden ver los estragos de esa lucha de alta presión desde el feto. Entonces, ya lo detectó el obstetra, el materno-fetal, el ecocardiografista pediatra, y sí puede haber un procedimiento inútero que se llama plastía valvular aórtica. ¿Quién la hace? Está todo el equipo, ¿no? Para empezar, está anestesiología, el obstetra, el materno-fetal, el ecocardiografista fetal, está el cardiólogo intervencionista en cardiopatías congénitas, es quien la realiza. Entonces, los intervencionistas no abrimos el pecho, entramos por vasos, y por ahí, con material especial, realizamos el diagnóstico y los procedimientos. En este caso, lo que se hace es que, con ayuda del obstetra y del ecocardiografista, de quien hace los ultrasonidos, se atraviesa el abdomen, se llega al corazón se atraviesa
parte del tórax del bebé, se atraviesa con agujas especiales largas, el corazón y nos vamos ubicando hacia donde está la válvula aórtica. Entonces, a través de ese material especial se asciende, se mete un baloncito también especial que se infla, se coloca justamente donde está esa válvula aórtica estrecha, se infla y se abre, para abrir la se válvula. abre. Es lo que se hace, es lo que se hace. Entonces, ya eso nos permite que el ventrículo y obviamente hacia adelante la aorta se desarrolle lo más adecuadamente posible in útero y posteriormente, inmediatamente que nace el niño, se hacen las evaluaciones pertinentes también especializadas para saber si el bebé requiere algún otro procedimiento y obviamente se le da un seguimiento a largo plazo al respecto y se hace, bueno, los procedimientos que se tengan que hacer posteriormente. Oye, está Sí, padrísimo porque es increíble. en México, y déjame preguntártelo así, en México, ¿en qué hospitales se puede hacer, en México país, un procedimiento como este? Hospitales, lógicamente, de tercer nivel, Grandes, claro. grandes, en donde esté muy importante todo el equipo, ¿no? Todo el equipo, médico ¿Necesitas especializado. hemodinamia en ese caso? Sí, Okey. sí, sí se necesita, sí se necesita. Aquí se ha realizado, si no me equivoco, en el Instituto Nacional de Perinatología, lo llevaron, lógicamente, los médicos materno-fetales, entre ellos la doctora Yasmín Copado, que es una, obstetra, especialista en materno-fetal, que es maravillosísima la doctora Yasmín Copado. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero, pues, te mandamos saludos, doc, Sí, ¿eh? sí, le mandamos todos los saludos a la doctora Yasmín Copado, pero además, obviamente está todo el equipo, ¿no?, de materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología, que todos son fantásticos, Sí, la verdad es pero que además está mi muy estimado, Alfonso Martínez. Alfonso Martínez es el ecocardiografista fetal del Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, también un saludo al doctor Alfonso. llevado por ellos. Pero resulta que hubo un caso, de estenosis precisamente aórtica, y le hablaron a otro maravilloso, el doctor, Alejandro Flores Arizmendi, que fue mi maestro de hemodinamia, él es cardiólogo intervencionista pediatra, entonces hicieron el procedimiento allá. Muy bien. Entonces, ese tipo de hospitales y ese tipo de profesionales son los requeridos para hacer los procedimientos al respecto. Yo digo, veíamos hace rato que nos escuchan, este podcast lo escuchan en muchísimos países gracias a la gente que nos escucha, porque además nosotros solo grabamos en español y la mayoría de los países donde nos escuchan no hablan español, hablando como países, ¿no? La mayor parte de la audiencia está en México, por supuesto, en Estados Unidos y en España. Entonces, dicho esto, un poco la referencia y también yo voy a aprovechar para mandar un saludo a el Texas Children's Hospital, que es un gran hospital donde esto sí se hace, y Sí. al Sant Joan de Déu en Barcelona, en España, que también tiene estas capacidades, ¿no? Para que también un poco la gente que nos escucha sepa un poco hacia dónde te Así puedes es. mover. Bueno, vamos. Yo por supuesto escucho muchos podcasts porque me entretiene, es buena dinámica. Y hay una referencia en un podcast que no voy a hacer en este caso porque es un podcast de comedia, pero vamos al motivo de la plática, que además todo está súper interesante, creo que nos da un muy buen contexto, pero la pregunta planteada para este podcast es, y además ahora ya tiene dos brazos, ¿eh? Es, ¿cómo van los papás a sospechar que un bebé sufre del corazón? Pero antes de contestar esto de cómo va a sospechar un papá que una mamá, por supuesto, ¿no? Que el bebé está sufriendo, puede estar padeciendo el corazón, ¿hay alguna forma en la que una mamá, porque esto es mucho más difícil, es imposible, creo yo, para el papá, pero una mamá gestante, o sea, una mamá embarazada, pueda sospechar que el bebé que lleva dentro, el producto de la gestación, padece del corazón? ¿Hay algún síntoma o algún dato que debería sospechar? ¿O hay que hacer el tamiz de evaluación? Digo, eso sí, pero Bueno, de pronto decimos las corazonadas, pero no.
Em, ¿Qué sucede ante una cardiopatía grave que está teniendo estragos ya in útero? Los bebés, los fetos, también pueden cursar con insuficiencia cardíaca. Hay ciertos problemas graves realmente en los que durante el embarazo la fisiología de los fetos permite la estabilidad del feto para que llegue a salir del útero. Hay otros bebés que em, que no logran compensarse y entonces mueren dentro del útero. Eso sí sucede también. Entonces, o sea, cómo habría que estar atenta como mamá? Los niños, los fetitos, los bebés, tienen cierto patrón de movimientos. Entonces, cuando ese patrón de movimiento se modifica o se anula, ya el bebé no se mueve, el fetito no se mueve, es como un dato de alarma, ¿no? Para que la mamá vaya al hospital de su confianza o de referencia a que hagan una evaluación. Eso, pues, sería una de las banderas amarillas, ¿no? Para sospechar que algo anda mal. No sabemos Si va a ser realmente el corazón si o es es cualquier otra correcto. cosa, No ¿no? no, es una de las banderas amarillas, ¿no? La dinámica, porque ya después de los 5 meses, una puede percibir los movimientos fetales, ¿no? Em, Sin embargo, esa modificación es mera percepción, ¿no? A veces resulta que el fetito, pues, no se estaba moviendo porque, pues, no era su hora de moverse y una se estresa de más. Por eso de pronto es mera percepción, ¿no? O sea, me tocó ver, desgraciadamente me tocó ver casos en donde, en algún momento un médico sospechaba que había alteración, cardíaca fetal. Me lo mandan, le hicimos la cita para realizar el eco fetal. La mamá iba bien inquieta, ¿sabes? Iba muy ansiosa, seguramente por todos los antecedentes que ya llevaba y el hecho de que ya le habían dicho que sospechaban en algún problema cardiovascular en el fetito. Y iba particularmente ansiosa. Cuando empiezo a hacer el ultrasonido, no encontraba el corazón, no veía yo los movimientos, busqué la cabeza para buscar el flujo vascular, cerebral, no veía nada. Y dije: "Algo estoy haciendo mal, cambio de transductor". Me empezó a no gustar. Terminé consultando a mi amiga materno-fetal de confianza, "Oye, ¿qué hago? ¿Qué pasa? No me gusta". El fetito ya estaba ubicado, por eso no encontraba yo nada, ¿no? Entonces, ahí seguramente fue problema de corazón. La mamá no tenía muy claro qué había pasado, sí decía que de pronto no percibía tan bien los movimientos fetales, pero no estaba tan grande el fetito como para que pudiera la mamá hacer una retrospectiva de cómo se movió ayer, cómo se movió hace una semana, cómo se movió hace 2, para saber si había algún problema. Entonces, de pronto es mera percepción, ¿no? Lo ideal aquí, justamente, es, el tamizaje prenatal es el ideal. Sin embargo, en México tenemos todavía cierta restricción por tecnología y por la gente capacitada que lo haga y que las mamás, que la familia lo sepa. Pero tú sí lo puedes hacer. El tamizaje el tamizaje prenatal lo hacen los obstetras, los materno-fetales, Okey. y de ahí nos vamos escalando, ¿no? Como te comentaba Que el hace un materno-fetal momento. no es el obstetra general, vamos a No, decirlo no, así. no, es una subespecialidad, Exacto. la medicina materno-fetal de la ginecología y obstetricia, ¿no? Que están meramente encargados de ver el bienestar del binomio y hacen unas, valoraciones súper a conciencia de la mamá y del feto, ¿no? Del bienestar del binomio. Bueno, no tuvimos eso, tenemos el tamiz neonatal Ese cardíaco. sí. Es más, ya es obligatorio en México, ¿no? Es obligatorio desde junio de 2021. En junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el tamiz neonatal cardíaco debe de realizarse en todos los recién nacidos aparentemente sanos, de término,
con sus especificaciones. Sin embargo, no se realiza hoy, sábado 15 de agosto de 2026 aún, porque no tenemos una norma oficial mexicana al respecto. No entremos a compararnos con países nórdicos porque no se justifica, ¿no? Pero no quisiera tocar el tema, creo que más allá de la norma, que sabemos que es obligatorio porque está Sí, publicado, sí. eh, todos los buenos pediatras, neonatólogos que yo conozco lo piden de manera obligatoria. Los 5 tamices obligatorios Así para es, los bebés, uno de ellos es el cardíaco, otro es el de correcto. cadera, por supuesto, el metabólico, el auditivo y el visual, ¿no? Hay una herramienta importante que se actualizó en 2024, que fue justamente la Cartilla Nacional de Salud. Ya no se llama Cartilla Nacional de Vacunación, es Cartilla Nacional de De Salud, salud. de niños a partir de los 0 años, ¿no? Desde el nacimiento. Y ahí ya se incluyen justamente para todas las mamás que nos vean, revisen la Cartilla Nacional, de Salud, y ahí aparece tamiz visual, tamiz auditivo, el tamiz metabólico, eh, el tamiz de cadera, el tamiz cardíaco. Ya aparecen en la Cartilla Nacional de Salud, pero es importante que las mamás, la familia sepa acerca del tamiz cardíaco, porque el tamiz cardíaco se debe de realizar idealmente entre las 24 y 48 horas de vida o antes de que el niño sea egresado del hospital. Muy de acuerdo. Ahora, ya nació el bebé. No tuvo problemas conocidos durante la evolución del embarazo. Nace el bebé, en este caso sí me da igual, parto cesárea. Nace el bebé y ¿cómo van a sospechar los papás? Incluso déjame plantearlo así, en las diferentes etapas de la vida, porque eh, unos síntomas van a ser cuando él o la bebé están recién nacidos, otros cuando están un poco más grandes, cuando ya eh, están en la lactancia, etcétera. Y creo, bueno, no creo, sé que las cardiopatías congénitas, es decir, las que se presentan del nacimiento, se podrían incluso manifestar hasta la edad adulta, ¿no? Hoy no vamos a hablar de adultos, eh, pero de pronto se podrían manifestar en niños de 4 años, preescolares, incluso ya en edad escolar. ¿Qué síntomas, qué tiene que observar un papá para decir, creo que tengo que revisar a mi hijo del corazón o a mi hija del corazón? ¿No? Ya nació ese bebé, todo fue muy bien, le hicieron su tamiz neonatal cardíaco, que salió negativo. El tamiz neonatal cardíaco es para la detección oportuna de cardiopatías congénitas críticas, que son aquellas malformaciones que son tan graves que pueden llevar a los niños al fallecimiento, de forma inmediata, y todos esos pacientes van a requerir sí o sí un procedimiento quirúrgico o por cateterismo o por cateterismo durante el primer mes de vida para mantenerlos vivos. Esa es la diferencia de las críticas con las no críticas. Entonces, ya nació el bebé, em, tamiz neonatal cardíaco, negativo, ¿no? No hubo disminución de oxígeno en los tejidos que nos hiciera tener una oximetría de pulso anormal. Se fue a su casa, todo perfecto, pero el conducto arterioso no se cerró. Entonces, el conducto arterioso resulta que era algo grande Perdón, para el tamaño del paréntesis, bebé. perdón. Acuérdense que el conducto arterioso es el tubo que conectaba, Sí, bla, bla, ¿se sí. acuerdan? Entonces, ese dijimos que se cerraba fisiológicamente ¿7 a días? los 7 días. Eso es decir, lo normal, deja de fluir la La sangre, sangre, ¿no? ajá, Y anatómicamente, o sea, literalmente sí, colapsa fluye, a los 21 días y eventualmente hasta los 28. aprox, sí. No Perdón, se cerró. no se cerró. No se cerró, entonces, proporcionalmente para la superficie del bebé es grande, y entonces, eh, nadie detectó que tenía algún soplo los primeros días de vida. Eso puede ser esperado y fisiológico. A veces dicen: "Es que no le oyeron nada en el nacimiento y del soplo", pero, resulta que ahora ya le escucharon un soplo. ¿Y por qué no se lo escucharon antes? Porque las condiciones fisiológicas antes de los 3 meses de vida a veces impiden que
ese paso de sangre de un lado al otro no sea tan patente y entonces no hay una turbulencia de sangre que me provoque un soplo. Lo llevan al pediatra, a los 3 meses, el conducto era medianón, ya le escucha el pediatra un soplo, pero además ve que el niño no ha crecido adecuadamente, no ha subido adecuadamente de peso, pero le dan de comer cada 3 horas, religiosamente, y a veces cada 2 si es que lo pide, pero no crece bien ese bebé. Ahondando el pediatra, bueno, ¿y come bien? ¿Sí succiona bien? Sí, la mamá va a decir, succiona bien, pero se cansa cuando come. De repente, cuando está succionando, si le da seno materno, empieza a respirar más rápido de lo normal, de lo habitual, porque a lo mejor ya tiene un hermanito y la mamá ya se dio cuenta, como el hermanito que no tiene cardiopatía, que no tiene conducto arterioso, respiraba. Y entonces sí nota que este pequeño respira más rápido de lo normal, se cansa más rápido entre tetada y tetada. Tarda mucho en una tetada porque se está cansando, pero además suda. Suda, 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 suda de manera profusa, eso nosotros lo llamamos diaforesis. Suda de forma profusa con la alimentación. Ese es un dato que nosotros tomamos mucho en cuenta, ¿por qué? Porque la mayor actividad física en los recién nacidos, en los lactantes, pues, es la Correcto. alimentación, ¿no? Todavía no caminan, no andan corriendo con el hermanito, con el primito, o todavía no van a la escuela y se ponen a jugar fútbol o básquet, y entonces se puede comparar con sus iguales. Entonces, la mayor actividad física en un bebé de esa edad es la alimentación. Tenemos problemas, ese tipo de problemas durante la alimentación, ¿por qué? Porque ese bebé tenía un conducto arterioso que le estaba causando cierta repercusión y entonces ya el pediatra le escuchó el soplo, vio que no crecía adecuadamente, no aumentaba bien de peso, pero además la mamá le decía se cansa cuando come, respira muy rápido, suda mucho cuando come, tarda mucho al comer. Y entonces el pediatra dice, a ver, vamos a hacer una revisión bien adecuada cardiovascular. Y entonces se encuentra que los pulsitos de las extremidades están saltones. Ese también es otro dato que ya es un poco más del pediatra, ¿no? Lo mandan a realizar una evaluación cardiovascular y nosotros prácticamente siempre solicitamos una radiografía de tórax. Vamos a encontrar que el corazón se ve un poquito más grande de lo normal con respecto al tórax. A lo mejor el flujo de los vasos que llevan sangre hacia los pulmones está más pronunciado en esa radiografía y vemos en el electrocardiograma que las cavidades izquierdas del corazón están un poquito más grandes de lo normal y con respecto a las derechas, pero ya le ponemos el ultrasonido y ahí va a aparecer el conducto arterioso persistente, ¿no? Es una de las patologías más frecuentes y más aquí en Ciudad de México por la altitud sobre el nivel del mar. Por eso es que fue ese ejemplo el que puse, ¿no? El del conducto arterioso, que no Oye, se detecta solito, perdón, por tamiz cardíaco. sí, sí, de acuerdo. Oye, y la verdad es que me encanta. Creo que está siendo muy claro. Me está gustando mucho, mucho el episodio. Muchas gracias, Lupita. Pero que, a ver, déjame, tengo dos cosas, un comentario y una pregunta. El comentario, em, todo lo que acabas de decir, excepto el soplo y la velocidad de crecimiento, todo lo puede detectar la mamá o el papá. O sea, no es normal que veas a un niño que se fatiga para comer o que suda para comer como si estuviera haciendo ejercicio. Eventualmente puede haber cambios de coloración, ¿no? Eventualmente en otras patologías. En el caso del conducto arterioso, de pronto los bebés se ven un poquito más palidines de lo habitual. Oye, y la falta de crecimiento o el retraso de crecimiento, hay papás o mamás que pueden ser muy aprensivos. Es decir, no está creciendo bien, ¿no? Lo normal o lo correcto es que los vea su pediatra, que ahí yo le voy a mandar un saludo muy afectuoso a la doctora Lucy Cisneros, que por supuesto ya llevó a mis hijos, ha estado también en el podcast en algunas ocasiones, Hola, doctora pero Lucy. ella, por ejemplo, es muy metódica y entonces todos sus pacientes sabrán que lleva las percentilas, entonces va viendo y entonces de pronto, ¿no? A nosotros nos pasó que decíamos, no va tan bien, ¿no? Y nos pasaba. Sí. Y Lucy decía, no, mira, o sea, sí, no está como otros niños quizás, pero veíamos que
estaba dentro de las percentiles, entonces ya es normal, ¿no? Y mi esposa y yo decíamos, bueno, esto nos preocupaba un poco porque tú sabes que aunque seas médico, de pronto cuando es en tu cancha y además en lo que tú no eres experto, sí necesitas ayuda, ¿no? Sí, Por supuesto, tú también nos hiciste favor de evaluar en algún caso. Y eso a mí, a título personal, me da mucha tranquilidad en ambos. Pero entonces, aquí es elegir a tu médico y ver que tu médico te esté dando esa solución, no nada más de, yo lo veo bien, no, no. En el crecimiento de los niños es matemático, sí, literal. Pero además es muy importante porque, por ejemplo, el comportamiento que puedes ver en un hijo puede ser similar en otros hijos, de los mismos papás, obviamente, ¿no? Entonces, de pronto resulta que mis 2 hijos iban más o menos a la misma velocidad de crecimiento, ¿sabes? Y eso, aunque nos generaba más o menos la misma duda, ya lo conocíamos. Este era el comentario. La pregunta, hay bebés que sufren de muerte súbita sí. y normalmente se le atribuye al corazón. Cuéntanos un poquito para liberar estos miedos que a cualquier papá va a tener, o sea, es normal. ¿A qué se deben? ¿Cómo se pueden detectar o prevenir? ¿Y qué debería saber la gente al respecto? Antes se comentaba la muerte de cuna, Ujú, ¿no? Y decían que si el niño se colocaba boca abajo. Bueno, es que sí hay alteraciones, respiratorias, ¿no? Que sí nos pueden llevar a ese tipo de desenlaces, ¿no? Que también se deben de detectar en el nacimiento, también se deben de detectar por el pediatra, por eso, recalco la importancia de las evaluaciones mensuales durante el primer año por el pediatra, porque los pediatras son los que nos van a dar la pauta de todos los cambios, ¿no? La muerte súbita cardiovascular en los recién nacidos puede ser debida a cardiopatías congénitas críticas que no se detectaron oportunamente durante el nacimiento. Hay otras situaciones en donde hay también arritmias, malignas. Sin embargo, van a tener cierta compensación en esa edad. No digo que no sucedan, sí pueden suceder, pero lo más frecuente es que ocurra alguna cardiopatía congénita crítica que no se detectó y entonces el paciente, em, el desenlace del paciente, del bebé, sea la muerte súbita, pues, en su casa. Ya nació ese bebé, ¿no? Ya nos regresamos. Ya nació ese bebé, por eso siempre les menciono el conducto arterioso. Porque, juega un rol importantísimo el conducto arterioso también en las cardiopatías congénitas críticas. Recordemos que en el feto el conducto arterioso llevaba cierto porcentaje de sangre, ¿no? A cubrir algunas funciones metabólicas del feto y por eso estaba abierto. Entonces, si hay alguna, cardiopatía congénita crítica que nos comprometa ya sea, el flujo sanguíneo de la aorta hacia el cuerpo o de la pulmonar, de la arteria pulmonar hacia los pulmones, el conducto arterioso va a estar llevando un poquito de sangre hacia donde no pasa adecuadamente por alguna obstrucción crítica. Hablemos de una de las frecuentes, que es la coartación aórtica. ¿Qué es la coartación aórtica? La coartación aórtica es una estrechez en la aorta descendente, que es la arteria grandotota que sale del ventrículo izquierdo y lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, si hay una estrechez de la aorta a cierto nivel, se va a llamar coartación aórtica. Si el bebé ya nació, tiene un conducto arterioso más o menos, medianón, pero tiene coartación aórtica y no se realizan algunas mediciones que nosotros en el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco recomendamos, que es el índice de una cosa que se llama, de la medición de una cosa que se llama índice de perfusión. El bebé puede irse con un tamiz neonatal cardíaco negativo. Se va a su casa, este, a veces por la rapidez, que hay que hacer de los procesos de los hospitales, a lo mejor no se revisan adecuadamente, por ejemplo, los pulsos de las extremidades, y entonces el bebé
se va como sano a casa. O no se realizó el tamiz neonatal cardíaco, pero tampoco una evaluación cardiovascular dirigida antes de irse a casa. Ya se fue a su casa. Y entonces ese bebé, el primer día está bien, el segundo día la mamá nota que no quiere comer y está muy llorón. Está muy llorón ese niño, ¿qué pasa? Se acerca o le acerca ya sea el biberón o intenta darle seno materno, come poquito, se queda dormido o está muy irritable, llora mucho y no saben por qué, después se queda dormido. Eso es el día 2. Para el día 3, a lo mejor ese bebé ya tarda más en despertar y no quiere alimentarse adecuadamente o está llorando de la nada, llora de la nada y empieza a cambiar su coloración. Empieza a ponerse de pronto palidón, de pronto medio morado o se ve la piel como con redecitas, ¿no? Nosotros lo llamamos reticulación, ¿no? Así se Como empieza mármol. como mármol, así se empiezan a ver esos bebés y ya están más flácidos de lo normal. Pero dice a lo mejor la vecina, pues es que tiene frío, a lo mejor tiene frío, o cúbrelo bien, abrígalo bien. Ya vamos al día 4, ojo. No pasó nada, no lo llevaron, comió a lo mejor un poquito más, esperaron porque era fin de semana y dijeron: "No, es fin de semana y es el mundial", ¿no? Hay partidos del mundial y entonces ya pasaron otros 2 días y ese bebé se ve cada día más decaído, ya vamos al día 7, casi, casi. Día 7, cuando el conducto arterioso está sufriendo su cierre fisiológico. Y resulta que ese bebé, si no se lleva al hospital y prácticamente en ese momento ya está en estado, de colapso cardiovascular, ¿no? Ya no responde. Porque ya se llevó a cabo el cierre del conducto arterioso, insisto, de forma fisiológica. Puede que ese bebé al otro día ya no despierte y entonces fue una muerte cardiovascular. ¿Por qué? Porque estaba severamente coartado, tenía una coartación aórtica crítica y en el momento de cerrarse el conducto arterioso ya no había ni un chorrito de sangre que supliera las funciones que necesitaba suplir. eh, la, la, mm, con la sangre oxigenada que va hacia la aorta y que la aorta lleva sangre adecuadamente oxigenada a todo el resto del cuerpo. Eso es un ejemplo, es un ejemplo que no es hipotético, No, no, yo no. ya los vi, a mí me ha tocado ver esos niños. O sea, a mí me han tocado Oye, si llegan antes de los 7 días es cirugía de urgencia. cirugía de urgencia. De hecho, a mí me han llegado así más o menos al día 6, 7, en colapso cardiovascular. Obviamente, ¿por qué terminan llegando a veces en esos días? A lo mejor no se atravesó el mundial y sí lo llevaron a que lo revisaran, pero sin si la visión no va a evaluar adecuadamente todo el bebé completo, ¿no? Pero la evaluación cardiovascular se nos salta esa parte y entonces no nos damos cuenta que no tenía pulsos en las extremidades, en las piernitas. Y entonces ese bebé estaba coartado. Y entonces hay quienes dicen: "No, es que a los bebés no se les toma la presión, a los recién nacidos no se les toma la presión". Así me han llegado, es que a los recién nacidos no se les toma la presión. Entonces no nos dimos cuenta que estaba Con equipo de hipertenso. adultos, pero Claro. sí. No nos dimos cuenta que había hipertensión de las extremidades superiores, además, cuando todavía no había colapsado, ¿no? Y entonces los tratan como, infección generalizada en la sangre, la Es que sepsis, y les ponen oxígeno porque el niño se ve morado. Y entonces con el oxígeno más rápido se cierra el conducto arterioso. Entonces, es importantísimo la detección desde antes de que el niño se vaya a su casa, porque así, o sea, esos bebés nos han llegado vivos en colapso. Hay algunos que logran sobrevivir, hay otros que no logran sobrevivir, a pesar de tener toda la tecnología. ¿Por qué? Porque el organismo ya llega, pues, muy bastante deteriorado, mermado, claro. muy deteriorado. Es que esa es parte de la finalidad del podcast, poder trasladarle a la gente conocimiento suficiente como para tomar mejores decisiones. Sí. Y aquí esto que acaba de escribir la doctora Lupita me parece muy claro de algo que decimos aquí muchas veces, que es
que la mente no ve, perdón, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, Así es. si llegan con un médico que no sabe de lo que está, a ver, porque además tienes que sospechar que hay un padecimiento La cardíaco, tienes que sospecha. ubicar el contexto de en qué periodo de vida está el bebé, etcétera. Entonces, vale mucho la pena tener acercamientos con buenos pediatras que sean de su confianza, con buenos cardiólogos pediatras, intervencionistas, como es tu caso, ¿no? Para ayudar a resolver toda esta dinámica. Si me lo permites, ¿Te lo doctor permito? Eduardo Martínez, yo nada más voy a dar un dato que debemos conocer todos, no nada más el pediatra o el cardiopediatra. Las malformaciones cardiovasculares, las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes. Correcto. Y nada más por esa situación, todos debemos de saber que medicina general, urgencias, porque estos bebés de pronto no van a llegar, cuando ya están en colapso, no van a llegar directamente a la terapia intensiva cardiovascular pediátrica. Van a llegar Ojalá. a un hospital en donde haya urgencias. Donde haya urgencias, ¿por qué? Porque es el que me quedó más cerca y ahí voy a llevar a que revisen a mi bebé que no está despertando, ¿no? Entonces, todos los médicos debemos de saber que existen para poder sospecharlas y entonces hacer la canalización rápida, y la detección, pues, lo más oportuna que se pueda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y justo creo que esto es muy relevante para los médicos, pero para los papás y mamás Totalmente. es la Ujú. vida, o sea, Sí, es el motivo. Gran podcast. Lupita, gran episodio, me encantó, muchas gracias, ¿eh? Oye, encantadísima. antes de terminar, venía pensando, normalmente les pido, ¿te acordarás? Que nos recomienden un libro, una canción y una película. Es lo que normalmente les pido, pero vamos a agregar una recomendación de un sitio por conocer, ¿no? Sitio que tú conozcas, que digas, oye, la gente tendría que conocerlo. Entonces, vámonos con esas cuatro, ¿no? Uy, el libro. Híjole, es que ahorita estoy leyendo cosas bien raras Pues, ¿no? De ahí por los estudios. Pero un libro importante, creo, para muchas personas, eh, em, Víctor Frankl, el hombre en seguramente, busca de sentido. es correcto. Muy bien, sí. El hombre, sí. Es, de pronto es complejo de leer, pero cuando lo lees dices, ah, caray. O sea, si simplemente me enfoco en a qué vengo y me enfoco en algo real, pues ya a lo mejor puedo solventar esos, em, destellos de depresión, de ansiedad, ¿no? Que me puedan estar aquejando. Va. Canción. Fíjate que acabo de descubrir, y es que ya sabes que el TDAH necesita, ¿no? Acabo de descubrir un grupo que me encantó y se lo estaba enseñando a uno de mis hijos, a los 2 hace poco, porque me concentro. Cuando estoy estudiando me concentro. O sea, no es nada de se llama angine de Poitrins, angine de Poitrine, angine de Poitrine, que es un Años de término de cuatro. angina de pecho, ¿no? Pero es una música, es como rock con guitarras microtonales. Bueno, es guitarra y bajo microtonal. A mí me encantó. Hay gente que El la grupo. detesta. El grupo se llama Angine de Poitrins, ¿no? Angina de pecho. Y son de Quebec. Es una música así bien disruptiva, pero o sea, la descubrí, la puse para enfocarme, ¿no? Y hacer mis Ya lo tareas y estoy mis siguiendo para escucharlo ahorita de regreso. y así me despertaron. Así mi café y Angin de Potre me desperté y entonces me sirvió para el TDAH, la Okey. verdad. Hay quienes lo detestan. Película. Película. Ay, es que no se me viene alguna. Ah, bueno, de la que acabo de ver Odisea, está bien padre. Me No gustó, la he visto, te creeré, vamos a verla. me gustó. Además, ahí, salen,
como muchos cracks juntos, ¿no? De la actuación. Me gustó. Está larga, es larga. Me Ah, gustó. la odisea del libro es Más, eterna, ¿no? entonces es un buen resumen, ¿no? Me Va. gustó. Y un lugar por conocer, un lugar que tú conozcas, que recomiendes conocer. Fíjate que te voy a contar una cosa y me erizó la piel el lunes pasado. Ya después voy a pedir el apoyo. Hace, hoy es 15, hace exactamente un mes, de hecho llegué el día 10 de julio y me encantó. Es gente maravillosa, es gente bien amable. Pereira, en Colombia, ¿Ok? hace un mes, que es en donde ha habido más fallecimientos ahora por el terremoto. Sí, sí. Hace un mes andaba yo allá en Pereira, justamente con mis hijos. Fuimos por situaciones ahí, este, me los llevé. Fuimos a dar un curso, amablemente unos doctores me hicieron una invitación para ir a dar un curso de POCUS, de ultrasonido, ¿no? En urgencias, en pediatría. Entonces, ahí fuimos y estuvimos dando el curso. Conocimos a la gente de Pereira, que es parte del eje cafetero, ahí en Colombia. El lugar está padrísimo. Fuimos a parte del eje cafetero. Es increíble el lugar. O sea, podíamos ver la cordillera de los Andes así de frente, padrísimo. Y llegamos al hospital, se llama Hospital San Jorge, ahí en el centro de Pereira. El Hospital San Jorge sufrió grandes daños, ahora el lunes en el sismo. La gente es amabilísima, de verdad, me sorprendieron mucho, es de los más amables que he visto, está padrísimo Pereira y esa parte del eje cafetero es es bien bonito, ¿no? Colombia es bien bonito. Pero justamente, y por eso te decía que me erizó la piel el lunes, porque allá estuve hace justo un mes. Hace un mes, a estas horas, andaba yo en el aeropuerto de Pereira con mis hijos. Qué barbaridad. Hace justo un mes, el mero 15 de julio. Pues mucha fuerza para la gente en Sí, Colombia y sí. en cuanto sea posible, los que puedan apoyar, manden apoyo. De hecho, me contacté con uno de los doctores con los que estuvimos trabajando dando el curso ahí, bien felices hace un mes del POCUS de ahí del Hospital de San Jorge. Oye, ¿en qué podemos ayudar? No hay manera de mandar insumos. De hecho, ya hicieron una lista de insumos que les faltan para pediatría, no tanto para adultos, lógicamente mucho, ¿no? Entonces, no hay manera de mandar insumos. Mis administradores son de Cali, se fueron, pero no hay manera de mandar insumos porque aparte están parte de Cali a Pereira, las comunicaciones están interrumpidas. Entonces, él me va a pasar una cuenta de PayPal para hacer algunos donativos para que sigan comprando los insumos para el hospital de San Jorge. La verdad es que no sé si estén operando porque sí quedó bien dañado el hospital. No Pero sé de si todas estén maneras, operando o sea, ahí, exacto, no sé ahí, si el hospital está operando, pero pero seguro los alrededor pediatras, sí, porque si hay médicos alrededor sí, comprometidos son los pediatras, la sí, verdad, ¿no? sí, Entonces, sí, seguro que sí. Y en cuanto se abra de sí, nuevo la ciudad, creo que además de toda la industria que tengan, el turismo puede ser sí, una buena opción para ayudar a que se reparen, ¿no? El así es, flujo de capitales y la gente sí, que sí, 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 tristísima, y tristísima ese noticia es el mi sismo. lugar. Muy bien, pues excelente. Lupita, ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias, encantadísima, como te dije del meme de las Barbies, estamos juntas en esto. Muy bien. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a todos. Esto fue el primer episodio de la tercera temporada de Que esto que el otro. Salud.